Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hablar un poquito del sarro. Os explicaré muy rápido en qué consiste, porque yo creo que la mayoría lo sabéis, no vamos a perder mucho tiempo en ello. ¿Qué razas de perros son más propensas a tener sarro? Esto es importante que lo tengáis presente, sobre todo si vuestro perro es un cachorrín. Pero sobre todo a lo que nos vamos a dedicar en este vídeo es a explicaros cómo podéis tratar, cómo podéis curar el sarro en vuestro perro. Ojo, si lo tratáis en las fases iniciales, porque os tengo que decir de antemano que si el sarro está muy desarrollado, si ya hay un cuadro importante de sarro, ninguno de estos remedios que os voy a explicar va a funcionar. En estos casos hay que llevar al perro al veterinario y es quitar el sarro con anestesia total. Por eso es importante este vídeo. Este vídeo no busca no solamente curar el sarro en las fases iniciales, sino que tengáis presente toda una serie de medidas para que esto no se produzca. Porque el sarro llevará siempre consigo asociada la pérdida de piezas dentales, el mal aliento, etcétera, etcétera. Y estas cosas, de verdad, no cuesta mucho prevenirlas. Y en las fases iniciales vais a ver cómo se puede curar. ¿De acuerdo? Pues aquí en el vídeo os lo cuento. ¿Qué es el sarro en los perros? Pues el sarro en los perros es lo mismo que en las personas. Es una acumulación de suciedad entre la comisura del diente y la encía. En ese espacio se va precipitando, por falta de una limpieza periódica, pues bacterias muertas y sales minerales. Y todo eso va formando una masa que se va calcificando. Se van depositando más sales y se hace una costra de un material calcáreo, como si fuera una piedra, que en el fondo es lo que es. El sarro en sí no es más que una manifestación más de una enfermedad que hablaremos más adelante, que es la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es una enfermedad que se caracteriza primero por la periodontitis, es decir, por la inflamación de la base del diente, de los ligamentos que están alrededor del diente. Posteriormente se produce una gingivitis, es decir, una inflamación de todas las encías, y la proliferación de bacterias y depósito de sales en esa comisura, el sarro. ¿En qué razas de perros es más frecuente el sarro? Pues tenéis que tener especialmente cuidado los propietarios de razas de perros toy, los chihuahuas y similares, son muy propensos a sarro. Los perros braquicéfalos, es decir, estos perros que tienen la cabeza un poquito más desproporcionadamente grande, estos son muy tendentes al sarro. Estamos hablando, por ejemplo, de los bulldog y compañía, todo ese tipo de perros. Y, lógicamente, por cuestiones ya de edad, los perros ancianos. Los perros ancianos, pues igual que también en las personas, a partir de una determinada edad, se va a dar este problema. ¿Qué conlleva el sarro? Pues el sarro, como os podéis imaginar, el sarro no es más que una enfermedad que con el tiempo lo que va a hacer es provocar la caída del diente. Y la caída del diente lleva asociado consigo, con la presencia de sarro, pues la litosis, es decir, el mal olor, el mal aliento y los problemas digestivos. A un animal que tiene sarro y que ha perdido dientes es un animal que no puede masticar bien. Y o le dais la comida triturada ya o va a tener una mala digestión, es decir, va a ser un perro que siempre va a tener gastritis, diarreas, vómitos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un problema. ¿Qué remedios caseros podéis utilizar? Pues bueno, hay muchos y la verdad es que funcionan bastante bien. Funcionan bastante bien. El primero de ellos es el cepillado. Y podéis hacer dos cosas para el cepillado. Compraros una pasta dentrífica específica para perros. Cuidado, no vale la nuestra. No limpiéis nunca los dientes a un perro con la pasta de una persona. Es mejor que no limpiéis nada, que lo hagáis con la pasta de dientes humana, porque tiene componentes que puede llevar xilitol y demás, que el xilitol en especial es muy tóxico para los perros. Entonces, si no tenéis acceso a la pasta dentrífica especial para perros, ¿qué hay que no me va a servir muy bien? El bicarbonato, tal cual. Compráis un cepillo de dientes, un poquito de estos de cerdas un poquito más gruesas,
y echáis bicarbonato y le vais frotando, mojáis un poco el cepillo, mojáis en bicarbonato y a cepillar con suavidad, sin fuerza, con calma, parando cada 5 minutos para que el perro beba agua y se enjuague y se lo beba. No va a pasar nada, no va a pasar nada, ¿vale? El perro no va a echarla hacia afuera, normalmente se la tragará, que beba y que se limpie, y vosotros otra vez. Y esto de continuo, pam, pam, pim, pam, porque es la mejor manera. El bicarbonato va a hacer que esas sales que hay precipitadas, cuando no son en una cantidad muy importante, se vayan desprendiendo, y poco a poco, si sois un poquito constantes, veréis que en 2 o 3 semanas el tema mejora bastante. Otro producto que funciona muy bien y que es francamente muy barato y que sobre todo os sirve para los cachorros, porque para que el animal no tenga sarro es bueno prevenirlo desde que son pequeñines. Y esto que os voy a explicar es muy sencillo, a los perros les gusta mucho y no cuesta nada de dinero. Y consiste pura y llanamente en que acostumbréis a vuestro cachorro a que desde que sea pequeñín muerda zanahoria. Porque en el acto de que el perro muerde la zanahoria, como tienen los dientes cuando son cachorrines muy afilados, se incrusta dentro el diente, y eso de meter y sacar el diente de la zanahoria lava el diente. Además, la zanahoria tiene una característica muy buena, y es que tiene muchísima vitamina A. Y esta vitamina A nos sirve para que las bacterias no se adhieran a esa zona, ¿vale? Es un producto que es fresco, que tiene una acción mecánica, que va a provocar que el animal salive un poquito más, con lo cual la saliva arrastra más la porquería, y luego es muy rico en vitamina A. No es necesario que os gastéis dinero en esos de no sé qué Dentastick para limpiar los dientes de tal. Y vale, si lo queréis gastar, lo gastáis. No estoy en contra, pero la zanahoria te va a hacer lo mismo. Se la lavas primero para que no lleve nada de tierra y demás, y que el cachorro juegue con ella. Ya veréis cómo es muy raro que si lo acostumbráis, vuestro perro de mayor tenga sarro. Luego, otro remedio que funciona muy bien, y ya cuando el sarro, ya veis que el animal tiene un poquito de sarro, es que añadáis, aparte del cepillado, pues como en las personas, que lo que os he comentado antes del bicarbonato, pues aparte de eso, siempre es interesante que en el agua de bebida añadáis, pues si le ponéis un litro de agua, más o menos lo que pueda tener en el bol, pues por cada litro de agua le echéis pues 15 o 20 mililitros de vinagre de manzana. Que si el animal la acepta, hay animales que no, en cuanto ven que el agua está un poco ácida no les gusta, pero si lo acepta, y hay animales que sí que lo aceptan y que les va muy bien, pues el vinagre, o podéis probar si queréis con menos concentración, en vez de darle 20, le vais dando de entrada, pues al principio le dais 2 centímetros, que no, prácticamente no cambia el sabor, y poco a poco vais subiendo la dosis hasta llegar a esos 15 o 20 mililitros cada litro de agua. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque si el agua está un poquito ácida, las sales minerales primero que se deshacen y luego que ya no precipitan. Esto también es un remedio, es una recomendación que se suele hacer para prevenir los cálculos en el riñón. Y si funciona en el riñón, funciona también en la cavidad bucal. Y funciona muy bien. Y luego, por último, el último remedio son los probióticos. Y dirás, oye, ¿yo qué probióticos? ¿Dónde compro yo probióticos? ¿Qué probiótico le doy a mi perro? Pues básicamente le puedes dar yogur. Ojo, yogur sin lactosa, por si acaso el animal fuese intolerante a la lactosa y no lo sabéis, ¿vale? Pero el yogur tal cual se lo podéis dar. Para que el yogur se retenga más tiempo en la boca y esas bacterias que están en el yogur actúen en la boca, básicamente esas bacterias del yogur lo que van a hacer es competir. Es decir, le va a meter un codo a la bacteria mala que está provocando el sarro y va a decir, déjate que me pongo yo. Eso es lo que hacen los probióticos, básicamente. Pues para que dure más tiempo en la boca, lo que podéis hacer, y funciona bastante bien, es que cojáis y le hagáis un helado. Es muy sencillo. Cogéis fruta, aquí os pongo en este vídeo qué frutas son buenas para los perros, para que lo tengáis claro. No me hagáis, por ejemplo, un helado de uva, que eso es malísimo, o un helado de aguacate, que no es lo más conveniente tampoco, pero hay una serie de frutas que es muy sencillo. Le hacéis un licuado de la fruta y lo diluís en agua, y a esa agua le añadís, por ejemplo, pues si habéis hecho 100 mililitros de zumo,
pues le pones 15 o 20 gramos de yogur. Lo agitas un poco, lo mezclas bien y haces un helado. Y luego poco a poco se lo vas dando al perro en trocines. No tiene que ser el helado entero que se lo coma de un atracón, porque el animal, el frío, lo coge y lo mastica. Y ese probiótico ya empieza a actuar, ya se queda en la boca más rato. Al cabo de un momento, un trocín más. Y así, en 10-15 minutos, has hecho que toda la boca del perro se repueble de esas bacterias que lleva el yogur y que son buenas. Luego además le van a venir muy bien para su intestino, pero de entrada vamos a conseguir que estén más rato donde de verdad nos interesa, que es ahí en la boca, ¿me entendéis? Pues es simplemente eso. Y nada más, me olvidaba, por cierto, miraros este vídeo que de verdad, sinceramente, os va a sorprender, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias y nos vemos. Chao, cuidaros mucho.